La web no es sinónimo de Internet, lo sabemos, pero gracias a esta vasta red de computadoras interconectadas, la web logra un sistema que vincula documentos que cuentan con recursos multimedia e hipervínculos, entre otros. Por su parte, Internet sí está avanzando ya hacia una fase web 4.0 que se caracteriza por ofrecer una experiencia más inmersiva e intuitiva, en gran parte gracias a las tecnologías de realidad virtual y aumentada que permitirán a las personas interactuar más directamente con el contenido digital. Soy Rocío Brauer y hoy te invito a saber más sobre la web 4.0. Muy bienvenidos al chat presencial en digital. Bueno, pues hay quien piensa que es todavía pronto para hablar de web 4.0, que todavía es una idea en progreso. Sin embargo, expertos en computación sugieren que ya está por implementarse y una vez que los metadatos están organizados, los humanos y las máquinas ya pueden interactuar en simbiosis. Para ello tenemos a dos expertos de primer orden, que es Paco Corona. Todo un gusto volverte a tener aquí, Paco, y todo un responsable de la nube en Microsoft. Muchísimas ¿Cómo estás, gracias. Paco? Gracias por venir. Y a mi derecha está Octavio Padilla. Gracias, Octavio, por regresar a Digital. Thought Leader en la cuarta revolución industrial, ¿no? Líder de pensamiento. A ver, chicos, cuenten a la audiencia, ¿por dónde tenemos que empezar para entender esto de la web 4.0? Mira, yo creo que la web 4.0 empieza a partir del 2020. Ahora, en países más industrializados y más desarrollados tecnológicamente hablando, la parte de conectividad es fundamental para el proceso de datos. ¿Qué hacemos? Mandar datos generalmente a la nube donde se procesan y regresar. En la medida en que tenemos más acceso, mucho más rápido, más barato, más seguro, como por ejemplo 5G, conectividades, que aquí en México empezamos ya a tener, pero en países, repito, industrializados se tienen ya desde hace unos 2 o 3 años. Y hasta 6G, ¿no? Ya incluso están Sí. metiendo temas de 6G y en otros Ajá. satelitales. Con algunos elementos muy interesantes como lo que propone Elon Musk, que es muy interesante, Sí. puedes empezar a interactuar con más datos, con más información, más capacidad y obviamente empiezan ya los temas de robótica, donde empiezas a comunicarte con robots, con temas de inteligencia artificial, etc. Entonces, en México creo que estamos en el camino de experimentar este tipo de cosas, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, no debemos de tardar. Repito, en México estamos avanzando poco a poco, pero estamos avanzando. Con la web 4.0. Con la web 4.0. Recorrimos, como decíamos al inicio del programa, un largo camino de la 1.0 a la 4.0. Pero decían que muchísimo que metaverso, por ejemplo, indispensable la web 3.0 y sin embargo ya estamos hablando de la 4. Pues es que es una evolución natural, simple y sencillamente tenemos mejor tecnología, evidentemente para todo el tema, sobre todo de autos autónomos o ciertas cuestiones donde necesitas tener tecnología de punta, donde no haya latencia. El metaverso requiere que no haya latencia. Latencia es la tardanza que tenemos para conectarnos, Es ¿no? correcto. Imagínate que estás en el metaverso y de repente para comunicarte con otra gente tienes ahí como que esperarte segundos, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, estas tecnologías requieren que tengamos ya por lo menos ese 5G implementado. Bueno, ese 5G, pero estamos hablando de web 4.0, que va muy ligado con el otro, con 5G. Es un habilitador. Es un habilitador, pero por ejemplo en comentario. Microsoft, ¿cómo lo aplicas? ¿Ya aplicas la web 4.0? Mira, yo creo que todo el concepto se aplica desde hace tiempo, ¿no? Repito, en otros países hemos tenido experiencias muy importantes para temas en salud, en agroindustria, en mercadotecnia, en financiero, etcétera. O sea, ya lo hemos aplicado. Es un tema muy importante porque empezamos a tener grandes cantidades de datos ya procesando en el medio de comunicación, como lo decía Octavio, se van a la nube, se procesan con algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, regresa la información, pero todo en tiempo récord. Eso es lo importante. O sea, tratar de poder eficientar todos los caminos para que tengas un resultado rápido. ¿Y cuál sería una aplicación muy clara de la web 4.0 para que entendamos todos los de a pie? Y bueno, aplicaciones comerciales, por ejemplo, podremos tener todo lo que hay el día de hoy con inteligencias artificiales nuevas de GPT-3, que son de punta, ¿sí? Donde al final del día puedes realmente hacer machine learning directo en tiempo real con la máquina a través del cloud. El famoso aprendizaje automático. Así es, pero ya no necesitas una máquina muy grande. O sea, todo esto lo subes precisamente Bueno, es que al ya la cloud. nube es lo que rige nuestras vidas, Sí. casi, ¿no? Sí, tenemos oportunidad de hacerlo en la nube y tenemos oportunidad también de hacerlo con arquitecturas que hoy se denominan en el umbral o edge, que están en inglés,
poder tener, por ejemplo, Están al conectividades borde, ¿no? Dice. al borde. Y es que eso es interesante por lo que comentábamos ahorita. A ver, si yo tengo un camino hacia la nube está perfecto, pero ¿qué pasa en comunidades donde no hay una conectividad? Conectividad, claro. Entonces, lo que hacemos, tenemos varios proyectos en México de salud para poder, por ejemplo, detectar una enfermedad, un padecimiento en bebés, que es una retinopatía del prematuro, así se denomina. Entonces, utilizamos tecnologías de cloud de edge, o digamos en el umbral, para que los algoritmos estén viviendo ahí, no necesitan estar en la nube. Entonces es una maravilla y ahí es donde empezamos a utilizar ya escenarios que podríamos denominar 4.0. Software 2.0, web 4.0 y 5G van de la mano. Sí, claro. Yo creo que es importante que la audiencia entienda que hoy vivimos en una época de hiperconvergencia. Es decir, todas las tecnologías que en apariencia antes estaban aisladas, inteligencia artificial, blockchain, deep learning, o sea, todo esto hoy hiperconverge, ¿sabes? Se conectan, ¿no? Pero no solo se conectan, una acelera a la otra. Ok. Es decir, muchos de los procesos o los tiempos que antes tardaba una tecnología en madurar, hoy precisamente por esta hiperconvergencia, se llega en tiempos récord. Porque una, textualmente lo que hace es empujar a la otra, empujar a la otra, empujar a la otra, ¿no? Y creo que la web 4.0 es la red de la hiperconvergencia en ese sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos tener ya web 4.0 en un smartphone? ¿Lo podemos ya? Sí, yo creo que es un medio de comunicación. Entonces, lo que estamos viendo es en la 4.0 yo me puedo comunicar a Internet a través del dispositivo celular, a través de un wearable, un celular, los asistentes. Mi tablet, mi compu. Todo. Esa es, creo, la promesa de la 4.0. Poder interactuar de una manera natural, en lenguaje natural, y aquí es lo que el lenguaje más humano, ¿no? El lenguaje natural es lenguaje humano. Más es así humano, como sí. ahorita estamos platicando y estar comentando. Hoy tenemos diferentes asistentes, pero imagínate yo decir, asistente Paquito, necesito que por favor mañana mi carro esté a tal hora para poder salir. ¿Cuál es Esa el una asistente de actividad. Microsoft? Cortana. Le dices a Cortana, ¿no? Yo puedo decir, Cortana, por favor, ayúdame a tener A. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, en mis actividades de calendario. A mí me ayuda muchísimo en eso. Entonces, estar interactuando así, y es cuando escuchamos lenguaje natural. Dicen, ¿qué es eso? Sí. Así, como estamos platicando Un tú y chat yo. conversacional como conversacional tal cual. en español, con incluso los modismos que tenemos en México. Para cerrar este bloque, Octavio, ¿qué le tendríamos que decir a la audiencia para que después vayamos a particularizar el tema de web 4.0? Pues básicamente que el web 4.0 viene, como siempre, a facilitarnos muchísimas de las cuestiones diarias, lo que vivimos en la pandemia, precisamente de tener que tener cierta interconexión, pero remota, pero de buena calidad, ¿sabes? Que no se te cayera la llamada, cosas por el estilo. Entonces pueden ser cosas muy sencillas hasta cosas realmente muy profundas como las que comenta, que es predicción de salud remota y bueno, un montón de beneficios. Y luego nos cuentas del metaverso, ¿no? Por supuesto. Porque está muy interesante esta interacción, como dices, de la web 4.0 y todos estos mundos virtuales. Octavio Padilla, Paco Corona, ahí están. Vamos ahora a la cápsula que nos ha preparado Edith Flores. La experiencia del usuario es indispensable en el desarrollo de la web 4.0, una revolución estructural para diseñar o crear plataformas, productos y servicios a partir de la analítica predictiva. Una web activa que funcionará como una asistente virtual basada en inteligencia artificial, que entenderá nuestro lenguaje y se enfocará en nuestros gustos, necesidades, presupuesto y otros factores personales. Además, alcanzará mayor precisión con la implementación de tecnologías como las Business Intelligence o soluciones de inteligencia empresarial y Cloud Analytics. Todo ello sin dejar atrás las tecnologías basadas en aprendizaje automático y análisis de datos extendidos en todo el ecosistema digital de buscadores, páginas web y redes sociales. Por lo tanto, las empresas deberán implementar estas tecnologías para la eficiencia organizativa y operativa, pero también para la mejora de sus productos o servicios, propiciando la innovación. Al final, el verdadero reto de cualquier empresa será la velocidad de predicción para entender al usuario y complacerlo en todos los aspectos en el menor tiempo posible. Y sobre todo, al mejor precio. Regresamos. Continuamos. Estás en digital.
Desde que la World Wide Web se puso en línea por primera vez en 1993, se han desarrollado e introducido avances tecnológicos con el fin de mejorar Internet y proporcionar a las personas una mayor y más útil experiencia. Por su parte, Internet ha recorrido un largo camino desde la Web 1.0 hasta la Web 4.0 y mucho ha cambiado en sus más de 40 años de existencia. La Web 4 se compara con un agente electrónico ultra inteligente e identificado con la red omnipresente, donde la interacción y la simbiosis entre las personas y los dispositivos es el leitmotiv. Uno de sus objetivos más importantes es la migración de la funcionalidad en línea al mundo físico, ya que podría proporcionar una experiencia de navegación más personalizada, un asistente de búsqueda más inteligente y más humano, y otros beneficios descentralizados para una web más equitativa. ¿Será que la Web 4.0 cambie todo lo que nos rodea? Infraestructura, negocios, logística, medicina, entretenimiento, entre otros, y dé un control total tanto de acción como de datos a todos los que la usamos? Continuamos en nuestro chat presencial con Octavio Padilla y con Paco Corona, hablando y retomando Web 4.0. ¿Cuándo llega a México? ¿Cómo se implementa? ¿En qué momento ya nos funciona exactamente con ejemplos, casos de uso? Pues básicamente, como Paco decía, ya los casos de uso existen. Ya usamos una red 4.0, una web 4.0. Simplemente, como todo, va a ir mejorando conforme existan más capas tecnológicas, ¿no? Oye, Paco, y cuéntame, por ejemplo, ¿por qué Internet es una cosa y la web, sea la 1.02 o la 4, es diferente? Yo creo que están correlacionadas, ¿no? Y ahí es donde empezamos desde la historia que hacíamos desde el 93, que empieza Internet como se conocía en aquella época, y obviamente es una evolución, entonces están interrelacionados. Por eso es que hablamos de las dos en conjunto. Y por ejemplo, nos preguntaría seguramente alguien, yo me pongo en el lugar de la audiencia, si yo soy una ama de casa, ¿para qué me sirve a mí saber de Web 4? Pues no es tanto que tengas que saber, simple y sencillamente son aplicaciones que te van a llegar en tu day by day. ¿Aplicaciones o programaciones? Pues básicamente puede llegar de diferentes maneras, puede llegar por dispositivos, o sea, vamos a pensar que la red no es una sola cuestión. Necesitamos dispositivos, necesitamos aplicativos y pues básicamente nos va a llegar como siempre, ¿no? Una mejora en nuestro teléfono, una mejora en nuestro asistente virtual y lo vamos a ir, ni nos vamos a dar cuenta que ya está interactuando o con que ya la nosotros. estamos ¿no? realizando o usando en nuestra vida a día. La ¿no? promesa es que sea tan natural que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que lo estamos utilizando. Imagínate quien tenga un dispositivo inteligente, lo vemos mucho en las lavadoras, en los refrigeradores, en los electrodomésticos. ¿Toda la Internet de las cosas? Que es el Internet de las cosas y platicábamos que ya teniendo una conectividad 5.0 ahora con 5G, pues poder estar mandando y recibiendo datos desde la casa y estar pensando en, oye, por favor, mañana acuérdame de tarea 1, tarea 2, tarea 3, la de mi hijo, la de mi hija, el esposo, etc. Bueno, la misma situación de la escuela, ¿no? Sí. La educación que se volvió híbrida. Microsoft ayuda muchísimo en el tema escolar, ¿no? Espectacularmente en la parte de educación, Sí. a distancia, en comunidades incluso que son tan remotas que ni siquiera tienen acceso. Tratamos de apoyar mucho con diferentes programas, tanto en tecnología como culturales. Y ahí nos Entonces, ayuda aprobamos mucho. esta Muchísimo. tecnología muchísimo. Sí, sin y duda. la medicina, no se diga, ¿no? Una operación en tiempo real, con robótica médica, qué sé yo. Y también para capacitación, por ejemplo, justo antes de que el médico intervenga, ¿sabes? Se pueden ver miles de casos similares y se pueden hacer capacitaciones remotas o incluso asesorías remotas donde un especialista que está en Suiza, ¿sabes? Que es imposible que venga al quirófano, pueda realmente estar haciendo una evaluación, ¿no? Entonces, el uso de los gemelos digitales, que ahorita es algo muy Sí. importante, ¿sabes? Nos va a permitir realmente acceder a una mejor educación y capacitación a costos ridículos y en tiempo real, ¿no? Oye, para cerrar rápido, metaverso, quedamos pendiente con este tema, los mundos virtuales y la web 4. Pues definitivamente el metaverso, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es una extensión de la web. Es decir, no viene a ser una red nueva, simplemente viene a ser una extensión mucho más inmersiva. Pero si no hay web 3, de entrada 3.0, no hay metaverso. No hay metaverso. Tiene que ser a fuerza 3.0 y no se diga la 4. Así es. Por lo que te comentaba de los temas de interconectividad, ¿no? O sea, no tiene sentido estar en un universo virtual si no podemos estar interactuando en tiempo prácticamente real. Ok. Cabina me dice que tenemos 3 preguntitas de la audiencia. A ver, vamos con la primera. ¿Con qué dispositivos móviles puedo utilizar la web 4.0? Bueno, la web 4.0 ya la estamos utilizando hoy con nuestro teléfono móvil, pero también estamos viendo cómo nos estamos extendiendo hacia ciertos wearables
como puede ser nuestro smartwatch, como pueden ser nuestros headphones inalámbricos, pero también evidentemente estamos en esta etapa de desarrollo de nuevos wearables o interfaces humano-máquina que se llaman, como O pueden dispositivos que nos podemos poner o usar, Así es, ¿no? hápticos. Los famosos wearables. Así es. Entonces, vamos a ver una serie de evolución en los siguientes años que nos va a permitir cada vez interactuar de una manera mucho más real con la máquina o la máquina con nosotros. Esto, pues al final del día, lo tenemos hoy en los casos de los Oculus famosos, ¿sabes? Donde De me los puedo lentes meter, de los realidad lentes, virtual. que todavía son caros, todavía son ineficientes, pero van a ir mejorando todo el tiempo, ¿no? Y Ok. hasta llegar probablemente al tema de Neuralink de Elon Musk, que pues básicamente va a ser un chip que vamos a interactuar o que vamos a tener para poder interactuar con la web. Así es. En Se va hasta la neurotecnología, Así se puede es. decir. La pregunta siguiente, adelante. ¿Qué tan relacionadas están las redes sociales con la red 4.0? La respuesta es íntimamente relacionadas. Ya no nada más estamos hablando de Instagram o de Facebook en su momento, que fue el que revolucionó, y hablamos TikTok, ¿no? Que estamos de con TikTok y de otra cantidad de aplicaciones y plataformas que manejan el concepto de red social dándole un giro, por eso el 2.0, y que obviamente alimenta este tema de la 4.0 en la web para exponenciarlo. Y aquí es donde empieza lo interesante en la experimentación de nuevos contenidos, nuevas comunicaciones, etcétera. Ok, y cabina, Andrea, me comentas que hay una tercera preguntita, adelante. ¿Desplazará la web 4.0 a la 3.0 y por qué? Desde mi punto de vista es un complemento, ¿no? Siempre hemos visto que las evoluciones no es que se desplacen 100%, sino que siembran el primer paso de algo que vamos conociendo y obviamente la 4.0 va a tomar ventaja de todo lo que se estuvo construyendo desde 1993 y será el paso para las siguientes. Ahora, habría que decir que Internet está desde antes del 93. O sea, no surge. Sí, pero a los de a pie nos en llegó. un uso militar. Ajá. De hecho, Nos como llegó a los empieza, de a pie hasta el exactamente. 93. Sí, ¿no? de hecho, 5 años antes empiezan en las universidades, Y mucho empiezan antes, las universidades americanas, después se toma como un tema militar y después empieza ya en el 93. Ahora sí, como ya lo empezamos a conocer nosotros. Muy bien, bueno, pues estamos en digital. Recuerda que nuestras redes, hablando de ellas, son @digital_11TV. Están las redes de Octavio Padilla, las de Paco Corona, y para que los sigas, y por supuesto hay más preguntas seguro, tendremos más opciones y oportunidades también de seguir hablando de este tema. Pero ahora vamos con la voz de Mario Filio y la trivia, que nos va a hablar de un tema muy interesante también sobre Web 4.0. Trivia. ¿Cuál es el país con mayor acceso a Internet? A. Dinamarca. B. Japón. C. Alemania. Descubre la respuesta después de esta pausa. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram, @digital_11TV. Regresamos. Continuamos. La respuesta correcta es A. Según datos de Statista, Dinamarca, Islandia, los Emiratos Árabes Unidos e Irlanda encabezan la clasificación de países con mayor índice de penetración de Internet, ya que todos ellos registran un 99% de su población con acceso a la red. El 63% de la población mundial tiene acceso a Internet, mientras que en México, aproximadamente el 75% de las personas cuenta con conexión a Internet. Recapitulando, un factor crítico en el futuro de la Web 4 es la aparición de relaciones simbióticas entre máquinas y humanos, como se ha dicho ya en digital. Esta web alcanza una masa de participación de redes en línea que proporcionaría transparencia global, gobernanza, distribución, participación y cooperación a comunidades vitales entre las industrias, la economía, la salud, la educación y otras. Y no está limitada a simplemente mostrar información, sino que propone comportarse como un espejo inteligente que brinde soluciones concretas a lo que el usuario necesita. Conecta con la opinión de Antonio Isaac. Cuando hablamos de la web, normalmente nos estamos refiriendo a Internet. Sin embargo, hoy en día, probablemente no sea ya el servicio más utilizado de esta gran supercarretera de la información. Habrá que recordar que Internet en sus inicios, provenientes de la ARPANET, tiene distintos protocolos. Uno
es el World Wide Web, pero tiene otros, el Gopher, el Telnet, el FTP. Muchos de ellos siguen funcionando en Secure Shell, que en nuestros días es importantísimo para la encriptación de contenidos. Muchos de ellos siguen siendo útiles, pero han caído en una especie de desuso por la enorme popularidad de las redes sociales que utilizan sus propios protocolos. Sin embargo, la WWW, el World Wide Web, pretende nuevamente contraatacar y ponerse al centro y a la vanguardia de toda nuestra actividad en línea, no solamente cubriendo nuestras necesidades esenciales como hasta el día de hoy nos tiene acostumbrado, sino expandiendo sus posibilidades a través de 4 fundamentos esenciales. Estos versan sobre la idea del uso de inteligencia artificial, la conversión del texto hablado, la relación entre máquinas y, por supuesto, todo el concepto de la Internet semántica. Básicamente se trata de que ahora podamos hablar con la Internet como lo empezamos a hacer con algunos asistentes personales, pero de manera cotidiana. Hay que entender que hasta el día de hoy, Internet ha sido uno de los principales avances tecnológicos de toda la humanidad, pero hay que entender también que nosotros nos hemos adaptado a la forma en la que Internet funciona. Estamos justamente en el umbral en el que Internet y todo el funcionamiento de la World Wide Web, en la Web 4.0, se adaptará a los humanos. En este principio esencial de que no son los humanos quienes deben adaptarse a la tecnología, sino trabajar en la tecnología para que ésta pueda adaptarse al ser humano, que es el centro de todo el desarrollo general y global tecnológico. Por supuesto, la Web 4.0 será parte esencial de nuestra convivencia digital en el futuro. La cuarta generación de Internet, más conocida como Web 4.0, aunque todavía tiene etapas de desarrollo, presenta conceptos clave que ya han comenzado a tomar forma como un enfoque colaborativo. Además, esta generación se caracteriza por el creciente uso de las redes sociales y los dispositivos móviles, y esto permite experiencias más personalizadas e interactivas. Así los usuarios como tú o como yo podremos interactuar entre sí más que nunca. Por eso se dice que la Web 4.0 es la Internet de las personas. Conecta con Héctor García para saber un poquito más de dispositivos, apps y conectividad. Recuerda que somos @digital_11tv. Gracias, Rocío, por conectar conmigo. ¿Te imaginas que en lugar de estar viendo este programa a través de la pantalla, lo pudieras presenciar por ti mismo, ver lo que hay a mi alrededor, conocer el foro de grabación? ¿O qué te parecería ver a tu equipo favorito desde la primera fila del estadio sin salir de casa? Estas son algunas funciones que están en esta cuarta generación de Internet que nos podría brindar. Solicitar un taxi en el punto exacto donde te encuentras sin necesidad de abrir una aplicación, sino simplemente ejecutar un comando de voz y decir, quiero pedir un taxi. Será posible gracias a esta nueva Web 4.0. Es decir, los dispositivos ahora cuentan con la capacidad de conectar con el servicio de transporte, generando nuevos modelos de comunicación máquina a máquina. Otro ejemplo que vimos recientemente en septiembre de este año fue la presentación de Apple, donde conocimos el sistema de detección de choques, en el cual los nuevos dispositivos como el iPhone 14 o Apple Watch Series 8 pueden detectar un accidente automovilístico. Estos dispositivos realizan una llamada automática al servicio de emergencia para informar del accidente, compartiendo tus coordenadas estimadas de latitud y longitud. De igual manera, las reuniones sociales han evolucionado. Las redes sociales como las conocemos darán un salto a una nueva generación. Pronto estaremos comunicándonos en el metaverso a través de realidad virtual o disfrutando del próximo mundial sin salir de casa. Recuerda que si tienes alguna duda puedes conectar conmigo a través de mis redes sociales. Como hemos visto hoy en digital, la Web 4.0 o Web 4 es la interacción simbiótica entre humanos y máquinas sin límite, por ser una red abierta, confiable e inteligente. ¿No es así? Octavio, ¿con qué nos quedamos de este tema? Pues nos quedamos con que vamos a ver en los siguientes años desarrollos muy impresionantes que van a mejorar nuestra vida de maneras que no teníamos previstas, de verdad. Básicamente esta red, como comentábamos, es la red en donde la máquina va a aprender de nosotros y nos va a dar información y nos va a conocer en algún momento incluso mejor que nosotros mismos. Entonces nos va a poder hacer recomendaciones, nos va a poder hacer muchos servicios que al día de hoy ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Paco Corona, responsable de tecnologías de cloud en Microsoft Latam. ¿Con qué nos quedamos de este tema? Muchas gracias, Rocío. Mira, creo que lo principal es que debemos estar emocionados. Si de por sí ya tenemos cosas súper interesantes viendo, conviviendo, aprendiendo,
lo que viene más adelante todavía es más interesante. Sin embargo, también vienen retos. No es nada más disfrutar de la tecnología. Hay muchos retos alrededor de seguridad, privacidad, datos, etc. Entonces también es un trabajo interdisciplinario de diferentes áreas donde tenemos que estar convergiendo para poder tener marcos regulatorios que nos permitan disfrutar y tener seguridad de todos los servicios que vamos a poder ir disfrutando más adelante. Gracias, Paco, y gracias a ti, Octavio Padilla. Muchas gracias. Todo un líder de pensamiento, thought leader en la cuarta revolución industrial y también un gran conocedor de metaverso. Es un placer que hayas venido, Octavio. Gracias a ti también, Paco. Gracias a ti por tu conexión, tu interacción y tu atención. Recuerda que en redes estamos como @digital-unctv y mis redes son @Rocío Brauer. Hasta la siguiente emisión.